Arrancamos el segundo tiempo de este viernes imperdible aquí en el Living de UTV. Ya tenemos a nuestro psicólogo. Este grupo necesitaba un psicólogo como todos los ambientes del mundo. Y tenemos al mejor. Damián, bienvenido. El aplauso para vos. Hola, bueno, gracias. Lo que él no sabe es que lo trajimos engañado. Engañado, claro. No es, en realidad, ellos quieren hacer terapia contigo. Tenemos unas cositas que resolver como grupo. Sería, perdón, el diván de UTV de Living. Exacto. Es el diván. Para pensarlo, ¿eh? Para pensarlo, el diván. Ojo. Nada, Damián. Vos estás en Salvacabeza. Sí. Con Nando. Nandito, estuvimos hablando de eso y también estuvimos hablando, porque él estuvo de los dos lados del mostrador, ¿verdad? Sí. Del fútbol, pero también viendo la importancia de la psicología en esa profesión que ejercen, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto de importante, cuánto de porcentaje hay en lo psicológico con lo académico y con lo técnico a nivel para que un futbolista llegue o se mantenga? Para mí es un factor muy importante. Es la estabilidad, es el control emocional, es el orden, son los cambios de hábitos, son que te cambia el mundo en muchas cosas. De la nada al todo, lo estamos hablando. De la nada al todo. Es la madurez temprana, ¿no? A veces de repente vos a los 17 años pasás a estar en un equipo de primera división con gente de 35 y lo que vos pensás con 17, que son tus pares, ya tenés que pensar como alguien de 35. Sí, y el mestizaje de edades también, porque el 17 también se junta con uno de 33. Claro. Entonces hay una etapa ahí totalmente Hay una etapa diferente. que es crucial en eso, que hay que acompañar porque se empiezan a descubrir a ellos desde un lado muy desconocido, porque ya pasan de estar dentro de su grupo etario, con los mismos intereses, a tener intereses distintos. Entonces su grupo etario termina quedando de lado y vos tenés que salir hacia otro lugar y pensar de otra manera. Entonces hay un desfasaje ahí que es muy complejo para ellos. Hoy en día, como lo hablamos recién afuera del aire, nadie piensa en un equipo profesional o hasta amateur, te podría decir, que no tenga un asesoramiento, por lo menos, desde la parte psicológica. Eso lo pensás vos. Sí, hay varios ¿Sí? que no tienen. O eso queremos creer todos. Queremos creer. Claro. ¿Pasa? Un acompañamiento terapéutico. Muchísimo. ¿No está tan normalizado como debería? O sea, está normalizado, no está ejecutado. No está ejecutado. Okay. Debería Bien. tener, no sucede que tenga. A menos que de repente pase una tragedia o te lo Claro. tengas Y ahí que... sí. Está, pero ahora, Momento de emergencia. Momento de emergencia, ahí sí, pero después no. Pero yo escucho esto entonces y me imagino hace 20 años atrás no existía. Existía, pero un poco menos. Tampoco te creas de tanto, ¿eh? Yo empecé hace 18 años en Nacional. Okay. Y te digo que han cambiado las cosas, pero tampoco... ahora que todos Igual, los clubes... ¿Y los problemas siguen siendo los mismos? Los problemas Sí, siguen claro. siendo los Perdón, mismos. una pregunta, porque Pero hay tenés... un cambio, ahora vemos, Sí. pero hay un cambio de pensamiento, eso sí. Y en la apertura de Sí, hacia el rol del psicólogo hay una apertura. Sí. Tenés una licenciatura en psicología, pero tenés una maestría en deportes. Sí. ¿Y cuándo haces esa maestría y hacia dónde querés ir vos como persona? Decís, creo que en este ámbito, en este rubro, se necesita esto. ¿Cómo empieza a buscar eso, no? ¿Cómo empecé yo con esto? Claro. Y fue un poco loco porque... Bueno, sí. Sí, la verdad que sí. Sí, cuando les cuente la historia te dan cuenta que es más loco todavía. Yo empecé con psicología laboral, que fue el boom ahí, mi padre de empresa, y dije, todo es perfecto, divino. Después me empezó a gustar la parte de la educación, la parte pedagógica, que me gusta muchísimo. Y después en la última materia había que hacer algo como libre. Y yo ahí dije que quería hacer algo con el tema de las lesiones deportivas, qué pasaba con los deportistas, pero nunca había tenido nada relacionado a la psicología en el deporte, ni una materia, ni leer un artículo, ni un libro, no sabía nada, pero dije, bueno, estos tipos deben estar pasando por algo. Y ahí me metí, hice un trabajo y me gustó. Y después hice en mi tesis de grado, otro pensamiento extraño fue, ¿por qué el golero elige ser golero? Interesante. Siempre le preguntamos cuando viene un golero, porque es ¿Por qué? una posición muy ingrata. Puede ser el héroe de esa tarde. O sea, puede muy ser el castigada más capaz también. Sí, es ingrato porque puede ser el héroe y puede ser el más odiado también. Sí. Para, y- No hay errores, No es hay la errores. perfección, pero a mí el interés que me generaba era, ¿por qué en un deporte donde el interés general está en el hacer, el Ser el gol, 9. Claro. tu interés está del otro lado? ¿Y por qué les gusta atajar en un deporte ese juego? Era como todo algo muy extraño. Sí. Y bueno, y me metí con eso y ahí empecé mi tesis en Nacional, me llevó 1 año y medio.
Y después terminé quedando hasta el día de hoy. Hablaste de los goleros, pero también te puedo hablar de los jueces. Pará, Sí. fuiste por una tesis y quedaste efectivo. Fui por la tesis, se terminó mi tesis y se había hecho una mini pasantía también con otros y después terminé quedando. Estamos hablando en el 2006-2007. ¿Los jueces tienen un seguimiento psicológico también? Particular. No es Porque algo yo- que los No, jueces no hay que- tengan. claro. No creo que en el colegio de árbitros No en sí tiene- no tiene. no un psicólogo, tiene. Pero no lo puedo asegurar, ¿eh? Porque están siempre. Creo que no. Están en el No sé. foco. Sí. Son las personas que no tienen hinchada. Al contrario, todos los critican. Todos los critican, Sí, sí. no importa del palo del color que seas, estás en la Colombia, en la Amsterdam y vos estás en el medio ahí Sí. y siempre es culpa tuya en algún momento. Nunca vamos a decir, che, no metimos el gol porque estamos jugando horrible. Es que el juez nos robó y hoy en día es lo que se está hablando, ¿no? Sí, pero es lo mismo que le pasa al jugador. Cuando hace algo que no está dentro de lo que se espera, la hinchada también le cae. Claro. Es como Sí, lo mismo. el Lo que Pasa pasa lo es que el mismo. juez... No te desapoya en ningún momento, no te van a festejar nada. Exactamente, Claro. pero el juez en ese sentido, ese factor estresor, ya lo termina como eliminando porque sabe que es parte. Y que Claro. cualquier cosa que haga de un lado o del otro, Ya lo tiene le van a asumido. caer. Cobra un foul y alguien le va a decir que está mal. Debe estar salado también para los hijos de los jueces. Porque vos en el fútbol capaz que en un momento podés tener a tu padre que se transforme en ídolo. Pero el juez, ¿sabe? Vamos a ver a papá. Y sabes que está el chiflido. Pero ¿no? vas Hay a un ver aliento. a papá, no sé. Van, sí, claro. Sí, no. Ah, Sí, vas a van ver la a papá familia. arbitrar. Sí, Bien. claro. Y sí, Y está sí, jugando. debe pasar. ¿Sabes qué? Se habla mucho hoy en día en la sociedad de la inseguridad. Sí. Entonces siempre hay política de Estado, no hay política de Estado. Sí. Después termina haciendo los partidos para en campaña recoger votos y siempre digo que hay que ir al factor, ¿no? ¿Dónde está la historia? Si sabemos que es acá, los niños, que lamentablemente a veces surgen sin oportunidades en lugares más marginales, hay que ir a atacar ahí. En el fútbol, ¿recién en primera tienen ese seguimiento psicológico o atacamos en inferiores? Porque el tema me parece que es de raíz para cuando lleguen estar un poquito armaditos o posicionados en el lugar y en el sitio que están. Sí, sí. Hoy en día creo que hay más, creo no, seguro, hay más psicólogos en inferiores que en primera división. Sí, se ataca desde ahí. Ahora, lo que hay que pensar es el rol del psicólogo en general. No es solamente una figura donde el deportista o el niño tiene que ir al psicólogo porque pasa algo o el psicólogo ir hacia el niño o el adolescente a trabajar, sino también hay que formar no solo al deportista, sino a los entrenadores, a los preparadores físicos, a todos los que Todo el a la entorno. familia, a todo el entorno que rodea a ese chico. Ese es un rol muy importante. Y ahí no es solo trabajar en el momento de que vos estás presente, que empiezan juveniles. Hay que empezar a trabajar de la formación de los Claro. entrenadores. Claro. Es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. Pues son la primera imagen que tienen ellos. Exacto. Y a Sí, ver, cómo le habla, cómo se dirigen a ellos, y el trato. exacto, cómo se dirigen, cuáles son los intereses propios de cada edad, cuáles son los factores de riesgo que tienen, cuáles son los factores protectores, cómo poder desarrollarlos. Tienen que tener muchos aspectos a nivel psicológico para entender cómo potenciar a ese Claro. chico y cómo contenerlo para después, sí, con todas esas herramientas el chico se va desarrollando y el rol del psicólogo termina estando, pero como un factor de brindar herramientas y que vos lo puedas contener. Pero vos no sos el educador, porque vos no estás todos los días. Tal cual. Claro. Entonces, educar a los como al sistema que rodea a ese chico es gran parte de lo que tenemos que hacer. Porque no solo a veces ataca al futbolista directamente, sino que tenés que preparar, por ejemplo, el equipo, el liderazgo grupal, que si bien supongo que te apoyás en algunos referentes puntuales dentro de cada vestuario, como lo hay, pero a veces cuando dicen el equipo está anímicamente mal, ¿es real o no? ¿O es una forma de decir? Es un concepto como... Yo lo entiendo dentro del ambiente del fútbol, pero Por es eso, un pero- concepto muy amplio. Claro. Anímicamente mal. Yo me pregunto, ¿qué es anímicamente mal? ¿Qué es, Por que- los resultados o por lo que se está diciendo, más que nada con las redes sociales que tienen ese alcance, capaz que eso... No, yo veo más cuando dicen, está jugando el equipo y se cayó anímicamente. Ah, por el Ah, impacto ok. del Sí. contrario. Bueno, Vas sí. perdiendo. Puede pasar. Sí, claro. A ver, es como todos, haces un esfuerzo tremendo y de repente te llega un golpe en algún lado y dices, "Buah, se me desmoronó Sí. todo". Ahora hay que salir de vuelta a buscar todo eso. Y bueno, pero creo que es algo que nos pasa en nuestras vidas en general. Cuando Sí. estás en búsqueda de algo o tenés algo que te gusta y de repente
se cae, te sacan o no se da como se está Pero, dando. pero laburar el equipo en Está eso bien lo que- te debe ser digo. complicado porque Ahí vos es vas lo a, que vas a buscar. buscar no sé, a los capitanes, Sí. que supongo que deben ser un poco los referentes Sí. para manejar eso. Y tienen que haber diferentes perfiles. Sí, justamente. Yo para Sí, mí, sin conocerlos, Sí. ¿tá? Para mí no es el mismo perfil Coates hoy Sí. que Vergesio hace 4 años atrás. Ujú. Me encanta que diga Vergesio porque no lo conozco, entonces puedo hablar tranquilo. Porque no llegué a trabajar con él. Uno lo que ve afuera es de las personalidades. Sí, sí. A ver, lo que hay que trabajar en eso, como bien decís, para ir como empezando. Cuando hay esto se cayó anímicamente, lo que tienen que tener son herramientas para salir de la frustración. Bien. Entonces, eso sí se trabaja. Cuando esto pasa, a ver, nos hacen un gol o pueda pasar cualquier cosa, ¿qué herramientas tenemos que se llaman estrategia, afrontamiento? ¿Cuáles aplicamos para salir de la situación que nos genera una emoción negativa o una frustración para pasar de vuelta a vos tener el control de la situación y que vos te sientas con optimismo que lo puedes hacer? Eso como por un lado. Por el otro lado, vos tenés que trabajar con los líderes, que es verdad que hay perfiles distintos, pero lo que tiene el liderazgo es que no es algo que uno se asume como líder, sino que es el grupo el que lo pone al otro como líder. Ok. Y en eso cada uno tiene sus perfiles diferentes. Lo importante es que ese liderazgo sea representativo y que el líder vea cuáles son las necesidades del grupo y lo pueda resolver. Y en eso hay perfiles que son muy distintos, pero todos van hacia el mismo lado, porque Claro. todos resuelven la necesidad o la debilidad de lo que está pasando. ¿Cómo puede manejar un jugador de fútbol pasar de ese sueño de botija, de potrero, Sí. a que se transforme en una realidad, en tu laburo, que es saber que lo que haces vos influye capaz que anímicamente a una persona que está viendo el partido, el hincha, pues yo de lo más importante, lo menos importante el fútbol, y le puede cambiar su estado emocional a un hincha, a una persona, que también tu trabajo depende de tus compañeros, lo que haces vos y también del técnico. Porque más allá de lo que te marque tenés que entrar vos. Entonces, si vos que estás cerrando y todo, siempre el primero que te van a rajar es el DT. ¿Cómo juega eso en la cabeza? Tantas responsabilidades que no todas son suyas, pero realmente a veces le exigimos más a un jugador de fútbol que a los presidentes. ¿Cómo la maneja un jugador? Y son muchas cosas con las que cargan. También hay cosas que... El otro día estaba hablando con un jugador y decía, ¿qué es lo peor que puede pasar a un jugador cuando te va mal? Quedarte sin club. Eso es lo peor que puede Sí. Sin pasar. laburo, pues es Sí. un trabajo, claro. Está. Y esa respuesta para mí fue importante porque es una forma de decir, yo no me tengo que hacer cargo de todo. No me puedo hacer cargo de todo. Nosotros, cada uno no es responsable de lo suyo, de su familia, etcétera, pero no somos responsables de... Hay cosas que terminan pasando afuera que no somos responsables. Claro. Sí está buenísimo que vos le puedas dar una alegría a mucha gente que quizás sea el momento más lindo que pueda tener. Está Una buenísimo. semana, claro. Pero no somos responsables de eso. Claro. O sea, es feo decirlo, pero es una realidad también. No somos responsables de que hacemos lo mejor que podemos y no pudimos cumplir las expectativas Expectativas de- ajenas. Es una lástima. Se sufre mucho, pero vos no sos responsable de la felicidad en cierto sentido. A veces, o sea, sos responsable de la felicidad de los otros, pero no te tenés que hacer cargo. Tal cual. Y hasta social, pues te dice, no, lo que haces en la cancha después va a ser una réplica de lo que hacen los hinchas. A veces varios problemas que se dan afuera, después echan, no, ¿y qué querés si los jugadores también? Bueno, tampoco sos un educador, venís a jugar el fútbol. Bueno, eso es una discusión que una vez la tuvimos, si el deportista debe ser ejemplo o no Bien. de ¿Y? comportamiento. Y bueno, algunos dicen que no, porque bueno, yo sé, es una profesión como cualquier otra. Y bueno, vos no tenés que ser el ejemplo de nadie porque no deja de ser una profesión, el tema es la exposición. Por otro lado, yo creo que sí, esto es una opinión personal, porque el ejemplo vos no lo elegís, es el otro quien te lo da. Claro, Claro. está bien. Entonces, el comportamiento que se debe tener en la cancha, sí, es gran parte de tu responsabilidad porque también el hincha deposita muchas cosas en vos, en el deportista en sí, la deposita, lo traslada, quiere que vos te comportes de determinada forma como él quiere y cuando eso no se cumple, ahí tenemos un problema. Entonces, si todavía el deportista
genera situaciones que son conflictivas, ¿qué se espera de la afuera? Claro. Entiendo. ¿Se entiende un poco? ¿Qué pasa? Sí, perdón. Qué interesante. Quiero No. entrar un poco al mundo redes sociales de hoy en día. Que supongo que con el de primera es un tema mucho más agresivo, pero el juvenil también debe ser un poco complicado. En el sentido de, El que debuta. o no, o capaz que estás jugando en, no sé, en cuarta y se ve con un futuro de, en un par de años capaz que ya puedo estar, no sé, pasa la vida y ese jugador no llega. No digo que se lo abandone, pero hay ahí todo un trabajo que debería ser un poquito más. Sí. Vos estás diciendo, por ejemplo, el jugador de cuarta que está ahí y no llega a primera y se va del fútbol. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí creo que estamos en un debe que es importante, que es el retiro. A veces un retiro voluntario y a veces un retiro involuntario. Entonces acá hay que tener como una carrera, lo que se llama una carrera dual. Que hagas tu carrera a nivel deportivo, pero también hagas tu carrera extradeportiva. Cosa de que si la parte deportiva no va, que no sea caer al vacío. El final. Es como cualquier otro rubro, digamos. Quedarte sin Exactamente. nada. Quedarte sin nada. A ver, todos Es lo nosotros mismo. 4 tenemos Es lo varios mismo. kioscos, ¿no? Claro, por Obvio. supuesto. Por eso dije, es como otro rubro, porque es Exactamente. lo mismo. Sí, pero a veces el jugador juvenil deja al resto porque el fútbol Porque le sacrifica, demanda decís, claro. cierta No actividad. debería pasar. No le puede demandar más. Le demanda un extra, pero hay jugadores que estudian, Sí. muchos estudian, Hoy en día mucho más, ¿no? Que antes. mucho más. Se exige Antes, más eso. antes cuando, no me acuerdo, hace 20 años, cuando yo empecé, era ¿cómo vas a estudiar? Claro. Era, no, dedicate solo al fútbol y el resto del día, ¿qué hacías? Y hoy es al revés, se reían del que estudiaba. No, Hoy en tremendo. día es al revés, ¿no? ¿Cómo Sí, no estás al estudiando? revés. Y lo hacen. Bueno, eso es favorable. Es súper favorable. Lo hacen, hay Las gente que hace universidad. Y las instituciones también hoy en día tienen muy nacional, presente. etcétera, tienen como un acceso superior a sus Sí. jugadores, un seguimiento que ojalá pasara. Debería pasar más, Porque- pero por porque lo yo te- menos se está haciendo las cosas. Yo Eso soy está bueno. un niño Sí. ofi. Sí, No, pero hay más de 1.600 clubes en el claro. interior. sí. Imagínate las frustraciones que hay en todos esos lugares. Vamos, niño. El tema de ahí es, ayer lo hablamos en este programa, son los sueños. Cuando uno es muy joven, tiene muchos sueños. Y, a ver, ¿nosotros tenemos sueños? Sí. Sí, claro. Sobre todo de cansancio ahora de esta altura del año. Y más Yo si tengo tienen muchos hijos, No, ¿no? sueños. si tenemos hijos, claro. Si tienen hijos, saben que Es más complicado. Es más difícil. Cuando se dedican al fútbol a esta edad, que su sueño es llegar a primera y se ve como frustrado, a veces hay una cuestión como muy romántica, así, perseguí tu sueño, que siempre sé, y hay veces que Ya la está. decisión no es tuya y que ya está, y hay veces te seguís dando la cabeza contra la pared por momentos, y hay veces que mejor, que no termina siendo sano. A veces es mejor dar un paso al costado y acompañar en ese proceso. En el proceso ese como del retiro, porque es un retiro involuntario, pasan dos cosas, que está el duelo, que es la pérdida, Ajá. pero también está la melancolía, que es esto de que a mí me afecta, hay como una crisis de identidad mía. Si yo soy futbolista y me quise dedicar al fútbol y dedico todo esto, al no tener otra cosa, ahora ¿quién soy? Paso a ser alguien desconocido, baja mi autoestima porque ya no me valoran. Todo eso es la melancolía. Entonces, por eso es importante ir por el otro lado, que tengan algo para poder identificarse, que sean personas que eligen jugar al fútbol, pero que también tienen una vida aparte para que se puedan identificar. Y cuando se. Perdón. pero, Eso lo decía en relación a Freud este en tema. 1913. Sí, pero está muy bien. Vos lo decís mucho, Imagínate mejor, que- lo decís mucho mejor. Pero. ¿Y qué pasa cuando se mezclan las dos cosas? El sueño del pibe Ujú. y la necesidad de la familia. Porque ahí estamos hablando de que muchas familias le ponen la mochila sin querer a esos jugadores que son la Sí, claro. salvación de la historia. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo manejas? Y hay que trabajar con la familia. Y hay que hablar con la familia. A mí me ha tocado. Yo siempre aclaro que no todo lo que cuento pasa en Nacional. Yo sé que estás muy No, identificado. no. No, claro. Pero yo he tenido que llamar a padres. Y Sí, decir, bueno, che, hay mucha presión acá. bajen un poco el tema de la presión porque Claro. les está haciendo mal. Yo entiendo por parte de ustedes que quieren lo mejor para su hijo, que disfrute, que pase bien, que pueda llegar, pero este no es el camino.
El camino es acompañarlo, es permitirle sentirse mal, es permitir, o sea, no estar todo el día. Ustedes son padres, no son los entrenadores. Fíjense en los momentos en los que les hacen correcciones. No es cuando termina el partido. A veces es Claro. déjalo que se Frenar, tranquilice. Y las palabras. bajar frená. un poco. Las palabras son, el peso Exacto. de las palabras es Yo fundamental. quiero hablar de la Sí. concentración. O sea, me parece un tema súper importante para un montón de cosas y además, nada, la concentración es... No hay fiesta de esas cosas, No, no, no. mentira. No te- El jugador necesita concentrar, como Sí. ya sabemos, antes de los partidos. Pero además, la concentración durante los partidos. No, voy a tratar de no. La concentración durante el partido. Algo me estoy perdiendo. No entendí, Sí. porque con la cosa ay, yo se dije. No, que Ella pensé solita que se va metió ahí. conmigo, va. Sí. Ay, Dios. Porque me parece fundamental. Sí. Me parece fundamental la reacción rápida cuando tienen que resolver rápido cualquier situación dentro de la cancha. Esto es todo concentración también. Y la previa de los partidos. ¿Eso se trabaja? ¿Se trabaja como un psicólogo, por ejemplo? Sí. ¿O es algo que tipo es un don que trae el ser humano? ¿O lo pierde a veces? ¿Cómo funciona? Se trabaja así. A ver, lo que pasa previo, se trabaja mucho la ansiedad precompetitiva. Que eso quiere decir, todos los pensamientos que pueda ser como intrusivos, pensamientos de miedos, incertidumbres, pensamientos distractores, eso genera mucha ansiedad. Entonces, poder aislarte de esos pensamientos o poder trabajarlos hace que vos estés más metido en el partido, aumente tu confianza y de esa forma vos estás, o sea, la concentración, el concepto de la concentración es sacar los aspectos, los estímulos distractores, que pueden ser sobre todo los pensamientos. Entonces, cuando vos tenés el control, que eso es lo que vos tenés que trabajar, es qué es lo que yo puedo hacer, qué cosas están bajo mi control, cuáles no, y yo en el momento del partido, qué es lo que voy a hacer. Cuando vos tenés como el partido, lo tenés en tus manos, y pasa esto, yo hago esto, pasa lo otro, vos estás viviendo el momento porque vos tenés el control. Entonces ahí estás concentrado y estás con el foco de atención en el momento. Ahora, durante el partido, lo que sucede es que pueden haber pensamientos de este tipo, sobre todo cuando aparecen las frustraciones. Claro. O cuando pasó algo que no era lo que pretendía. Y ahí sí empiezan todo ese tipo de pensamientos, que pueden ser pensamientos distractores. Por ejemplo, una de las cosas que evaluamos es, me distraen los comentarios Sí. o los errores arbitrales. Me distraen. Bueno, lo que hay que hacer es intentar de meterse de vuelta en el partido y sí, se trabaja con técnicas, con herramientas, respiramos, solucionamos, tenemos como lo que se llaman anclajes. Es cuáles son aspectos que a mí O tocar algo. tocar o ir a- algo, pensar algo, cosa de vos volver a esa situación. Bien. ¿Qué pasa cuando el jugador encara una lesión jodida que lo deja fuera de la cancha por meses? ¿Cómo? Te puedo venir un poquitito antes. A veces los pensamientos pueden llevar A la a una lesión. lesión. Sí, Claro. seguro. Estás- Seguro. Las lesiones musculares, como los desgarros o mismo a veces lo vemos en la cancha, que no llegan a desgarros, pero están Tensos. tan tensos, viene de mucha tensión previa que se canaliza en el cuerpo. Porque ese es otro concepto también que escuchamos mucho. Y ya estoy hablando más que nada de la parte de la comunicación, que cuando decimos se desgarra psicológicamente. ¿Me entendés? Porque no está bien, de psicológicamente se lesiona. Se utiliza. Sí. Y, entiende y el debe concepto. estar recontra en contra de todo eso. De cuando No. se habla así. Pero. Se Una, ríe ahí. una lesión psicológica, estamos hablando de Sí, sí. Claro, pero. una patología. ¿no? Claro. Claro. Pero entiendo el concepto. Exacto. Es como los aspectos psicológicos repercuten en el cuerpo y a partir de eso se lesiona. Sí, pasa. Me acuerdo en el Mundial este último, no, en el anterior, que se empezaron a lesionar cantidad de jugadores previo al Mundial. Es verdad, me acuerdo. Y muchas lesiones musculares por esa tensión que hay de poder llegar bien. Entonces esto sí sucede. Lo que hay que hacer es trabajar. Esto es parte de la ansiedad precompetitiva. Yo cuando lo evalúo, tengo un test, es la ansiedad cognitiva, son los pensamientos, la ansiedad Bien. somática es cómo lo vive el cuerpo y la confianza, cómo los tres se van relacionándose entre sí. Lo que hay que hacer ahí es manejar esa ansiedad precompetitiva con pensamientos, relajación, visualización, cosa de vos bajar la tensión, visualizar el partido, visualizar lo que vos podés hacer y las cosas que van a salir bien, y a partir de ahí podés descansar mejor. Algo que a todos nos pasa, lo que pasa es que Sí. nosotros no somos deportistas de alto rendimiento. ¿Qué te pasa con la contractura? Exactamente. Cuando Exacto, la estás con espalda, estrés, te vos, duele tengo un estrés todo, bárbaro. o te duele mucho la cabeza, y Bueno. decís, ¿por qué me duele tanto la cabeza? Y Cuando es tipo, venimos Te baja la estresados por defensa, cosas, claro. y al otro día nos levantamos contracturados o Tal apretamos cual. mucho los dientes o nos duele la Tal cual. cabeza,
Lo que pasa es que no exigimos el cuerpo al máximo. Si lo Claro. exigiésemos, y nos pasa como a los futbolistas. También trabajaste con el Lucho, ¿no? En el regreso de, Sí, de Suárez sí, trabajaste sí. con el Lucho. Yo siempre digo que admiro más la cabeza de Suárez que sus piernas, porque hay muchas cosas que vivió en su carrera, más allá de su infancia y todo el esfuerzo para llegar hasta en esa historia de amor con Sofía, ir caminando hasta la casa, de verdad, es una historia para hacerla Netflix, porque es una bestia lo que generó. Pero también se ha enfrentado a llegar a lugares, a cuadros, con hinchada masiva, que le hayan dicho varias cosas, y el tipo las bloqueó y las terminó demostrando jugando el fútbol, y se va de todos los cuadros siendo un ídolo. Una lesión que le pasa en el Mundial 2014, que todos pensamos que no llegaba, y llega en tiempo récord. Entonces, cuando toda la prensa, cuando todo el mundo decía, no, va a estar bravo para llegar, llegue todavía, después moja 2 goles, tiene atrás, pero también tiene otro tipo de reacciones que se hablan mucho también en la prensa sobre las clásicas mordidas y todo. ¿Vos hablaste en algún momento qué pasa en ese momento de la cabeza para tener esa reacción? A ver, son reacciones que... Por ejemplo, el Lucho, que es el más conocido, ¿no? Pasa Claro. muchas veces, porque estamos en el momento de... Vayamos a eso a nivel Claro, general. en general. Puse el ejemplo de Lucho, que es el más conocido. Sí. A ver, vayamos a nivel general. Son las reacciones que tienen, en principio, como no acordes para el momento. Como... Lo que pasa es que lo naturalizamos. Él porque capaz que en un momento mordió, pero si otro va y le pega una piña porque sí... Es lo mismo, es lo mismo. El otro día estuve en otro lugar que me llamaron porque Suárez había escupido al otro. Sí. Sí, yo digo, está bien, pero ¿vieron el resto de las imágenes? Claro. Y se estaban matando. Ah, pero eso está bien. Capaz que está fuera- ¿Cómo escupió a tu Pero hermano? Pero capaz No, está fuera de contexto. exactamente. Pero ¿qué te sirve a vos como prensa? Y cortar la parte que Suárez, Bueno. obviamente. Bueno, pero sí. Exacto. No a ver. estoy justificando lo que hizo, No, pero no, estoy diciendo pero que, es que que puede estar sacado de Sin contexto. justificar Eso es por la nada, es lo que repercusión- dice es es por que la hay repercusión que violencia tiene de él. otros tipos. Exacto, Claro. violencia de otros Tipos, pero son más normales para nuestro ojo, digamos, para nuestra mirada. Entonces Un llama la insulto, una atención puteada. capaz el Claro. escupitajo, Son reacciones de Pero- manera que se puedan dar de una manera impulsiva ante determinadas situaciones. Y ahí es complejo. Porque es muy fácil estar yo desde mi casa mirando un partido Obvio. de fútbol y tomando una cerveza o fumándome un cigarro y poder Sí. criticar cuando mi control emocional está como tranquilo Sin o puedo presión. estar exaltado. Tanto así que los mismos que juzgan ese tipo de acciones son los mismos, en muchos casos, que tienen un descontrol emocional mientras lo están mirando en la tele. Lo Tal que pasa es cual. que no le pegan a nadie. Tal Claro. cual, tal cual. O lo que se están en la tribuna insultando. Es lo mismo, la diferencia está en la violencia que pasa a un nivel más físico. Pero bueno, hay que entender que ellos están, que no se justifica y nunca está bueno llegar a un nivel de violencia donde el otro puede salir con una lesión a nivel físico. No está bueno. Bueno, hay que trabajar un poco cómo hacer para poder regular la parte emocional. También, por otro lado, cuando vos trabajás el por qué te pasan las cosas, porque me parece que el punto está ahí. No siempre tenemos que ir a trabajar cómo se trabaja. No, ¿por qué? Es el por qué vos tenés ese tipo de reacciones. Esa es una de las grandes diferencias. Siempre damos herramientas, pero si nosotros no solucionamos el por qué, estamos tapando la mugre abajo de la alfombra. Claro. Entonces, También en un va- momento, anterior. cuando salta peor. Porque lo que haces es, no hagas esto, anda por acá. Buenísimo, te doy las herramientas, pero vos lo seguís acumulando. Cuando vos solucionás el porqué y pones en palabras el porqué, por eso el trabajo de los psicólogos, para entender las causas de los cuales está sucediendo y poder solucionar la causa en sí, seguramente después la reacción o el síntoma que se refleja a partir del golpe termine También se bastante está más hablando, apaciguado. se está hablando un montón de un tiempo a esta parte y por suerte y a partir de episodios tristes también de depresión en el deporte, ¿no? De jugadores que sufren de esta enfermedad de salud mental, que nada, que antes no se hablaba, ¿no? Que antes como que no existía y ahora es algo como que está re en el tapete y está buenísimo que esté pasando, ¿no? Sí. Antes había depresión, Siempre existió. siempre Era existió. más tabú decirlo como que... Pero hay Se un hablaba, factor ¿no? que es fundamental, que son las redes sociales. Cuando se ven las gráficas de la aparición de las redes sociales, se ve un incremento a nivel exponencial de los casos de depresión. 2010 estamos hablando. Año Sí. 2010 es el año donde empieza... No, antes. En ¿Sí? el 2002, yo me acuerdo, 2003 ya había Facebook en Uruguay. Bien, está. 2003, 2010 claro, empieza tipo Instagram. O los TikTok foros, ¿te y acordás? cosas. Yo puedo ser más viejo que Estaban los ustedes. pero estaban los foros No también. creo. me acuerdo, Ay, los sí, foros hablaban. y el MSN.
viene. Sí, sí, sí. Claro. Sí, bueno, está, pero como que el boom fuerte de todas juntas y el Instagram, que es como reimagen, coso, fue año A partir de 2009. ahí hay unos aumentos de presión bastante considerables. Entonces, sí, está pasando, es algo que no deja de ser Lo que pasa es que con el aumento de las redes sociales hay dos factores. Hay un factor estresor, que es ese factor externo, pero hay dos factores, que es la agresividad y el anonimato. Cuando entonces, antes, ¿por qué quizás no había tanto, No se enteraban. o no se enteraban, No lo veían. o yo ponía mi cara, entonces no decía las cosas? El anonimato hace que todo sea más agresivo y mucho más punitivo. Tal cual. Entonces, cuando esto sucede, tu imagen también se ve afectada, porque somos seres sociales. Entonces, cuando todos nos critican, en un momento vos te puedes empezar a cuestionar qué es lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Obvio. Y Empezás a desconfiar de vos. empezás a desconfiar de vos. Y si no tenés una red de contención que pueda ser muy fuerte o pedir ayuda, a veces los casos de depresión terminan siendo... porque volvemos a lo anterior, como lo del retiro. Sí, sí. Al recibir tanta agresión hay también como una Sí, pérdida sí. de identidad. Claro. Una percepción que no es positiva, una autoestima muy Como baja. creencias también, ¿no? Se te empiezan a Creencias. meter... ¿Y cómo hacemos para controlarnos también? Porque estamos hablando en los momentos más difíciles, ¿no? Que generalmente el exitismo tapa todo. Estamos todos contentos, los mensajes son flores, todo lo que vos quieras. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo tenemos que controlar ese éxito? Porque en un momento puede venir un tropezón, porque es parte de la vida. Puede no, y va a venir. Va a venir. Va a venir. Va a venir. Siempre Seguro, viene. ¿no? Siempre, Claro, siempre viene. Siempre Con viene. mayor o menor grado. pero va a Totalmente. venir. Por eso siempre hablamos en el modo fracaso o en el modo situación complicada. Pero en el modo del éxito, ¿cómo manejo también lo psicológico? El éxito es muy difícil. Es muy difícil. Y más hoy en día, pues adentro de la cancha, en redes sociales, en la tele, comerciales, ropa, son futbolistas y modelos, son todo. Cuando está este éxito, consiste de éxito, y ya pasás a alguien más público, no tan anónimo, vos perdés lo que en psicología llamamos el ser. Perdés ser vos. Ya pasás a ser un objeto, pasás a ser algo de alguien. Que te tenés que comportar de determinada forma, tenés que cumplir determinados estándares, tenés que hacer todo eso, y en un momento vos podés empezar a confundirte realmente quién sos. Si tenés que ser esa persona que tenés que mostrar y que tenés que hacer todo bien, y dónde está tu propia intimidad y tu privacidad. Entonces ahí hay que trabajar eso, intentar de aislar un poco eso, las flores, pues las flores son momentáneas, te las tiran un día, al otro día te retiraste y no Efímero. totalmente efímero, y siempre tener tus vínculos sanos, tus vínculos de toda la vida. Tu familia, Volver a la tus base. amigos, siempre tenés que... Exacto, volver a la base es donde vos sos. Cuando les preguntas a eso a los deportistas, ¿cómo le dicen? No, me dicen de tal forma, pero mis amigos me dicen de otra forma que nadie conoce. Dice, yo para ellos soy esto. Tiene un apodo porque se lo puso al deporte, pero para los amigos seguís siendo Sí, esa sí, persona. sí. Esos son tu cable a tierra. Son los que te van a decir las buenas, los que te dicen las malas, los que te tratan como sos, con tu historia, no a partir de lo que sos en un momento determinado. El éxito es muy complejo. Hay La un libro fama, de la Dolina. fama te hace perder un poco todo eso, las raíces y todo, ¿no? Sí. Llega un momento que la gente te dice solo lo que quieres escuchar y no sé qué. Y empieza a ahí- aparecer mucha gente que también por momentos parece lindo, pero es todo una mentira. Los amigos del campeón. Claro. Sí. Y después el abandono termina siendo muy difícil. Totalmente. Y hay muchos casos. Hay un libro de Alejandro Dolina Ahí va. que se llama Crónica del Ángel Gris, muy recomendable, que es en un momento que está el jugador enfrente al golero y dice, bueno, pero si ahora hago el gol me va a cambiar la vida, voy a pasar a tener esto, lo otro, va a ser todo espectacular y voy a ir a Europa, voy a recibir plata y la tira para afuera, ¿no? Como decir, no sé si quiero esto. Claro. Tal Como cual. ese acto de decir, ojo con todo esto porque repercute mucho en la salud mental. El otro día pasó un caso que un deportista me dice, mi novia puso en las redes sociales una foto mía y le empezaron a llegar solicitudes de amistad, ¿cómo manejo esto? Y digo, bueno, no sé, como quieras, fíjate vos, yo no le puedo decir lo que está bien, lo que está mal, le tengo que dar herramientas. Pero el punto fue, fíjate la repercusión Sí. que vos tenés ante cualquier cosa que vos hagas. O sea, ella lo hizo y él como lo reposteó. Empezá a tener en cuenta cualquier cosa que haces.
cambia incluso a otra persona. Le cambia la vida a otra persona también. Dami, ¿por qué? Y esto no es solamente a nivel futbolístico. No sé si respondí lo que habían Totalmente, preguntado. Sí. totalmente. A veces me voy. No, al contrario. Nosotros Dami. también, nosotros somos temas. A nivel ser humano. Sí. ¿Por qué? Y hablando en redes sociales, que es el tema de ahora. Tengo 20.000 mensajes, por una forma de decir extrema, dándote para adelante, y hay uno que comenta algo feo para atrás y nos quedamos con ese. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, que le damos importancia y nos detenemos en ese en vez de quedarnos con los 20.000? Porque aunque digamos la frase, después te enfrentás a eso y te seguís quedando con ese mensaje. La culpa. La culpa es lo que nos hace humanos. Nos sentimos culpables por no hacer las cosas de determinada forma. Siempre nos termina pasando eso. Entonces y también fuimos educados en eso. Toda la vida fuimos educados en no hacer las cosas mal. Entonces cuando alguien nos dice algo malo, y algo malo estoy haciendo, por más de que para todo el mundo fue bueno. Si llegaste al 10 y no llegaste al 12 es que te faltaron 2 puntos. Todos sabemos eso, ¿no? Ajá. Sí. Hacer las cosas bien nadie te premia. Te castigan lo malo, como que si alguien te da una herramienta para hacer lo bueno. Que tratamos siempre de recalcar más lo malo que lo lindo. Bueno. Yo siempre digo. Pero Me la ha pasado en construcción- concurso gané y duró 2 días. Pierdo y dura meses. Es la Nos culpa de quedamos no, con lo malo más que con lo bueno. La culpa del fracaso. es la culpa de no satisfacer al resto. Claro. Claro. No puedo con todos. Bueno, hasta que en un momento lo tenés como muy claro que no lo vas a hacer y que no te interesa hacerlo. Pero para todo eso tenés que tener una seguridad, una tranquilidad, mucho trabajo introspectivo tuyo, decir, bueno, lo que es para todo no es para nadie, no me interesa, hago mi vida, es una cuestión como muy soberbia, pero es necesaria porque es el autocuidado. Sí, pero también eso, el autocuidado que decís, porque hay mucha gente que dice, no me animo a hacer tal cosa, por miedo a que me pase esto y esto. ¿Cómo no nos preparamos a hacerlo? Y seguramente no salga como tiene que salir. Ahí falta toda una preparación, una educación. Te puedo ir desde lo deportivo hasta lo financiero. Falta mucha educación a nivel emocional, falta mucha educación en lo que es empatía, falta mucha educación de inteligencia emocional y de relacionamiento con el otro. Falta cuestiones pedagógicas, de compañerismo. Toda la parte de habilidades blandas, ¿en qué lugar se dan? Y eso perdón, ¿no? Pero cuando decimos falta de educación de esto, de lo otro, vamos a la educación del inicio, vamos a cuando éramos niños, falta contención emocional o educación emocional en las escuelas, por Hoy ejemplo. hay escuelas que lo están teniendo bastante presente. El otro día estamos charlando con un grupo de amigos y dijo, le llegó el carnet a mi hijo, y yo que como no tengo hijos, no tengo idea de lo que evalúan, y eran todas cuestiones emocionales. Y a mí me llamó la atención que no decían Sí, ¿cómo leo matemática 0, Me cálculo llamó la 3. atención y dije, opa. Claro, mi hijo va también. a una escuela también así, pero porque busqué que haya un espacio de contención emocional principal antes que nada. Pero de eso se trata, porque vivimos en sociedad. Entonces, si nosotros no educamos en la convivencia, en el respeto, en la empatía, el entender que otro puede pensar distinto, pero que puedo tener en cuenta lo que está diciendo, y vamos a vivir en una sociedad dicotómica, donde o está bien o está mal. El pertenezco o no pertenezco. Si pertenezco a esto, el otro está mal, que es algo que lo vemos bastante seguido, ¿no? Sí, y no solamente la herramienta para la persona que puede padecer en algún momento, o podemos padecer, poner esta libre en un momento de depresión, un momento malo. ¿Qué herramienta podemos tener las personas que tenemos para apoyar a ese amigo, amiga o familiar que esté en esa circunstancia? Pues la clásica que hacemos nosotros, y te pone el futbolista, ¿pero qué va a tener depresión este? Si gana, tiene 2 autos, tiene goles, tiene mujer. Lo estoy diciendo lo que dice la gente. No, dejate de joder. Che, estás mal, vamos a tomar unos mates, un día se te pasa, me la edad que yo a tu edad. O sea, vamos siempre de esa. Pero ¿cómo podemos ayudarlo realmente? Porque entendemos que el éxito es una cuestión material, que la salud es una cuestión material. Claro. Freud decía que la salud mental es amar y trabajar. Es el hecho de amar, de querer, de ser amado, de tener vínculos sanos, de tener deseos, y el hecho de ser productivo. Tener un trabajo, poder contribuir con la sociedad, sentirte productivo vos. A mí me parece que el punto está ahí. Entonces, ¿cuál es el rol de los que acompañan? Eso. Poder permitir a la persona que se sienta mal,
que se sienta mal, que hay un lugar de escucha, pero incentivarlo a que no pierda su rutina. ¿Sí? Entonces, no juzgarlo, porque si se lo juzga... Se va a ir, no te lo va a decir más. No te lo va a decir más, sino Claro, te lo va a justamente empezar a poder ocultar. habilitar para poder acompañar, para que la persona se sienta que no está sola y, bueno, incentivarlo a que haga deporte. El deporte hoy está comprobado que funciona tan bien como los antidepresivos, entonces hay un complemento espectacular, que siga haciendo su rutina, que vaya a trabajar. Son cosas que hay que ir acompañando. Y obviamente ayuda de profesionales, ¿no? No inhabilitar. Eso, porque también... Que hoy de esto- profesionales malos está lleno, ¿no? Sí, Ya claro. No, ya bueno, pasó, no, lo ni tiro hablar. al que lo agarre, ¿no? Está el chat GPT también que podés hablar. Y... Sí, pero claro. No, pero el problema del chat Es tremendo GPT eso. que te dice lo que vos querés escuchar. Escuchar, Realmente. claro. Y claro, porque te conoce. No, y te o va sea, a se basa todo en vos. O sea, Exactamente. imagínate. Y no hay nada más lindo que este contacto, ¿verdad? Claro. No, Me vos- acuerdo un psicólogo decía por qué los psicólogos no se van no lo va a suplantar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, para que vos sigas, te va a decir lo que vos querés escuchar. Tal cual. El psicólogo vas a ir a escuchar lo que no querés escuchar. Bueno, yo tengo un amigo que le digo, ¿cómo te fue? Fue por primera vez el psicólogo. Digo, ¿cómo te fue? No, mal. Fui por un problema, me fui con 20. Y claro, es una realidad. Yo me acuerdo en un momento yo fumaba y me acuerdo de salir de sesiones con el psicólogo y prender un cigarro urgente y decía, yo no aguanto esto, me salí destruido. Pero bueno, es parte del proceso, ¿no? ¿Haces terapia ahora? Sí. Siempre, digamos. Sí, sí. Es De- verdad esto como que el psicólogo que contiene necesita 100% contención también. Sí, Digamos, pero no solo por atención ser terapéutica. psicólogos, es porque entendemos la profesión y entendemos que somos humanos y que somos vulnerables y que necesitamos también nuestra salud mental. Yo lo entiendo como un espacio que no tengo por qué tener problemas, No, claro. que los tengo. Bueno. O sea, me los busco solo los problemas. ¿Por qué? Porque hay algo que me puede estar faltando, hay algo con lo que no vengo contento o hay deseos que tengo y no se están cumpliendo. Y bueno, es un espacio que tengo para mí, para poder hablar de un punto de vista sin ser juzgado, con un rol de alguien que es totalmente imparcial, que va a ir a lo que yo necesito, que es, yo le dije a mi psicólogo una vez, le dije, estoy entreverado con esto, anda al hueso, ¿viste? Como, yo no tengo miedo en conocerme. Sin anestesia. claro. Sin anestesia, vayamos a esto que yo necesito empezar a aclarar cosas. Y bueno, lo tomo como ese espacio para mí. No, No, perdón. Porque No, ya pensé medio que- lo respondió con ahí la en el- intención. Pero preguntaba igual que puedo salir con otra cosa, ¿eh? Hablemos un poquito de... A mí voy a caer un poquito romantiquero, pero... Si vos romantizás muchas Yo cosas. sí, yo soy muy- Es Montaner, parte del Hace un problema. rato hablaste de Montaner. Pero o sea, hablamos, no, pero de los retiros, ¿no? Porque mucha Sí. gente se enfoca, bueno, más que nada, nos toca de cerca Suárez o Messi. Y mucha gente cuando habla me dice, Russo, imagínate, ya tienen su plata, ya ganaron sus premios y todo. Pero yo creo que en la cabeza de ellos está ese guacho que dejó todo, pero absolutamente todo, desde cumpleaños, amistades, sus tierras, todo lo que sea, para lograr sus sueños. Y está llegando el momento de decir, no va más. ¿Cómo se prepara un jugador para el retiro? No se prepara. Sí, se prepara. Hay La jugadores que mayoría. no lo Claro. preparan, pero se tiene que preparar y yo creo que ellos lo prepararon. Esto que decíamos en un principio, tener una carrera dual. Soy futbolista, pero también soy empresario, tengo estos negocios, tengo Sí. esto, tengo lo otro. Pero no entonces- tienen la pasión de jugar el fútbol Hago el- profesionalmente con hago esa un arena todos los curso. días, aunque tengan todo. Ah, no, eso Ese no es lo el van tema. a tener. Colgás los botines, pues podés jugar en fútbol 5, lo que vos quieras, te sacás el vicio. Pero esa adrenalina para lo que se prepararon, para el esfuerzo que hicieron físicamente, emocional, se termina. Se termina. Pero ahí hay que ver cómo se termina y ¿Y por de qué qué eligen forma? y por qué Claro. eligen terminarlo también. Una cosa es esto, salto al vacío, me retiran, otra cosa es lo elijo yo. Ahí sí es sano, porque esto ya no lo quiero seguir viviendo. Sí hay un duelo. También hay un duelo de una crisis de identidad también, porque la identidad de ellos, a diferencia de la nuestra, capaz que la tuya no, pero No, la mía seguro que sí. la mía seguro, me hace cargo de la mía. Yo no elegí ser psicólogo a los 5 años. Claro. Ustedes eligieron sus profesiones No. a los 5 Ah, no, años. yo sí, eso sí. Por eso me dije, encantaba. La mía tuya sí. capaz que distinta. Sí, yo siempre supe lo que no sé quería la hacer. historia de ustedes dos. Sí, la sí. mía seguro que no. Sí, sí. Yo no elegí ser psicólogo a los 5 años. Vos capaz que Yo sí, sí, ya yo sí. tenías algo. Estaba muy Entonces, cerca también mío, entonces tenía otro tipo entonces de vos te estímulo. formaste en eso. Empezó siendo algo lúdico o un juego y después seguiste a un lado profesional, pero siempre fuiste dentro de lo mismo. El caso de los deportistas va en ese camino. Su identidad de deportista empieza desde lo lúdico, desde las primeras infancias. Lo nuestro no. Entonces, cuando eso se termina, tiene que haber algo que le genere mucho interés de que esto suceda, para decir, esto ya
ya está, es una etapa de vida, no la quiero más, que después se van a encontrar con otra realidad que también hay que prepararla, que puede ser algo de vacíos. La rutina que tenía, eso Claro. ya no está Sí, más. sí. Ese es el duelo, la pérdida de lo que tenía. ¿Sí? Esta rutina ya no la tengo más, estos compañeros ya no los tengo más o los tengo desde otro ámbito. Empiezo a descubrirme a mí en un lugar que antes no estaba, Se cierra una etapa. En su propia casa. en su propia casa, Claro. claro. A mí me pasó a estar con algún jugador que ya está retirado que no sabía que estaba tantas horas en mi casa y Bueno, es un hice- tema también y llegaba el domingo y quería comer la pasta que comía siempre para después irme al partido y es como que siento los tapones abajo del pie. Y ahí arrancan a hacer cursos de técnico claro. como para ver si pueden Estar seguir cerca. vinculados a la... Claro, lo ideal sería que carrera dual, que lo hagan antes de retirarse. Claro. Entonces ahí ellos, yo siempre digo, Pero el hay retiro un- sano es cuando ellos eligen esto no lo quiero más, Claro. porque quiero esto. Pero hay un gran porcentaje que no se quiere retirar. O no asume que llega a Que esa debe etapa. hacerlo. Y cuando quieren acordar, están en la casa tomando mate. Sí, y es ahí donde justamente viene esto que hablamos como la melancolía. Ya no soy más quien soy, ahora no sé qué hacer y aparece una crisis de identidad y eso puede derivar en caso de depresión. A mí. Entonces la preparación es fundamental. 20.000 preguntas para hacerte, pero no queremos abusar de tu tiempo. Pero sí Tranquilo. se vienen las finales. Nacional ya está en la final, define todo. ¿Se prepara psicológicamente diferente estos partidos que un campeonato, sabiendo que se cierra el año, sabiendo el comentario, cambio de Cuerpo DT? técnico nuevo. Claro, todo eso. ¿Se labura psicológicamente de otra forma? Hay que ver los momentos. Sí, se labura distinto, a veces hay menos es más. Bien. ¿Se entiende? Hay momentos que hay que descomprimir un poco, que ellos ya está el año bastante trabajado. Hay veces, sí, menos es más, liberar un poco hace bien para estar enfocados. Cargar más cosas es más difícil, porque no sea solo el desgaste a nivel físico, sino Eso un es lo desgaste que a yo nivel digo. mental. Ahora con el trabajo, menos es más. Menos es Ya más, vos ya lo estamos sé de finales. chico. Ya está. Vos lo ponés en querés práctica venir, todos los pasemos, días. Todos los días. La última hora recuerdo Sí. que hablamos en las redes sociales y no cité al Chino Recoba, que en una nota que escucho, creo que fue en Radio Universal, con Sanguinetti hablaba de que en un momento él quiso sacar los celulares Sí, del la verdad. vestuario para que no en los comentarios, pero no, porque no Fue pudo. imposible, ¿no? Porque también laburan de eso. Entonces, pero ¿qué pasa con el jugador? ¿El jugador termina un partido y ya agarra el celular para ver los comentarios? Hay de todo. Depende, O supongo. sea, yo no lo juzgo como algo bueno o algo malo. A veces el celular es un lugar de distracción. Sí, eso sí, para todos. Entonces, tenemos a que veces hacer- que No, y de- previo al partido y bueno. Y de refugio también porque tienen sus Exacto. familias lejos o los Sí, sí. amigos, esos cables de tierra que vos decías están capaz que ellos están creo jugando que- acá y no sé, están en España. Yo creo que el punto es conceptual de lo que antes se llamaba el vestuario, como que son los códigos y es el hecho de hacer grupo o de conocerse entre ellos. Entonces el celular hace que vos estés en tu mundo, Tal cual. no estás en el mundo del otro. Entonces creo que el hecho de decir sacamos los celulares es para que estén más tiempo entre los propios jugadores, entendiendo de que el vínculo potencia al grupo. Totalmente. Porque vos no sos un número. Yo te defiendo en la cancha porque vos sos una persona, Claro. no un número. Y eso hay que trabajarlo, hay que construir. Tal Hay cual. que hacer más comida, muchachos. Claro hay que que sí. hacer más comida, hay que jugar unos trucos. Bueno, es fundamental. ¿Estamos de acuerdo o no? Y hablar de la vida del otro. Es Claro. fundamental. Por eso también te potencia en lo futbolístico, en cualquier No. profesión. No tengas dudas. O sea, A mí, un placer, de verdad. gracias a ustedes. Gracias. ¿eh? Gracias.